¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que pasa en nuestro cuerpo a cada segundo? El cuerpo humano es un organismo muy complejo y organizado en donde múltiples procesos se encargan de mantener nuestro sistema en control y en equilibrio. Mientras unas células mueren, nuevas células son formadas con el fin de mantener dicho equilibrio. Sin embargo, hay ocasiones en donde este equilibrio se rompe y aparecen células que comienzan a dividirse sin control, corrompiendo el equilibrio que se encuentra en nuestro cuerpo y dando lugar a una de las enfermedades más temidas y peligrosas, el cáncer. En este video hablaremos de aquello que se involucra con la formación y origen de esta enfermedad. Mi nombre es Iván López Jiménez del grupo 8.2 presentando el tema de carcinogénesis. En condiciones normales, las células se dividen constantemente para renovar los tejidos del cuerpo. Esto ocurre en equilibrio entre células que se multiplican y células que mueren. Pero en el cáncer, las células sufren una mutación que las hace que se multipliquen aún sin que haya estímulos que induzcan la división celular, como en la renovación de tejidos. Pero ¿quiénes son los que se encargan de decirle a las células cuándo dividirse y cuándo morir? Para este punto es importante hablar de los genes. En el cáncer, son los genes que se encargan de la proliferación y muerte celular los que sufren una mutación, provocando una multiplicación celular incontrolada y además la capacidad de evadir la muerte celular, es decir, volver a las células cancerígenas inmortales. Estos genes pueden llegar a mutar por diferentes motivos. Número 1, por errores en la replicación del ADN. Número 2, por factores externos como el humo del tabaco, el consumo de alcohol, la exposición a la luz solar. Y número 3, por factores hereditarios, aunque estos últimos solamente abarcan el 20% de los casos, siendo los factores externos los más frecuentes, abarcando el 80%. En el cáncer vamos a tener a dos grupos de genes muy importantes encargados de la división celular, los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Los protooncogenes son los que van a actuar siempre y cuando reciban un estímulo para provocar la división celular. Sin embargo, en el cáncer, estos genes reciben una mutación que los vuelve oncogenes, es decir, actúan provocando la división celular aún con falta de estímulos, provocando así una división celular incontrolable. En el caso de los genes supresores de tumores, estos se encargan de detener la división celular siempre que sea requerido. Uno de estos genes más conocidos es el P53, o también conocido como el guardián del genoma. Este actúa cuando detecta un error en el ADN durante la división celular. Al detectar una mutación, lo que hace P53 es detener la división celular para que dicho error sea reparado, o en el caso de haber un daño irreparable en el ADN, P53 induce la apoptosis, que es la muerte celular programada. Todo esto para evitar que esta célula dañada se propague. En el cáncer, los genes supresores de tumores sufren mutaciones, dando el paso libre a la célula cancerígena para que se multiplique sin control, por más errores que contenga su ADN. Para darnos una idea de lo importante que es P53, debemos tener en cuenta que este se encuentra mutado en el 50% de los tumores humanos. Ya sea por los oncogenes o por una mutación en los genes supresores de tumores, el problema va a ser el mismo, la división celular descontrolada. Pero además de esta característica, en el cáncer las células van a sufrir otra mutación, dándoles la característica de ser inmortales, es decir, no cometen apoptosis. La muerte celular programada o apoptosis ocurre cuando una célula deja de cumplir su función y se necesita renovación celular, además de que ocurre cuando la célula se encuentra dañada y es imposible repararla. La célula sigue una serie de pasos que hacen que se provoque esta muerte celular de manera ordenada y controlada. Gracias a este proceso, nuestro cuerpo se mantiene en equilibrio, pero es posible que la célula sufra de mutaciones que evitan la muerte celular, provocando que estas células dañadas se acumulen y se conviertan en células cancerosas.
Un ejemplo sería con P53, que también funciona como un regulador de la muerte celular. Al sufrir una mutación, esta se verá incapaz de inducir la apoptosis en la célula mutada, volviéndola así inmortal. Es importante mencionar que las células cancerosas además tienen una característica muy importante y a la vez muy peligrosa, que es la de poder invadir a otros tejidos, es decir, tiene la capacidad de hacer metástasis, en donde las células cancerosas ingresan a la circulación sanguínea o circulación linfática, por donde podrán viajar a cualquier parte del cuerpo, donde podrán dar a la formación de un nuevo tumor. El mecanismo del proceso de carcinogénesis lo podemos dividir en 4 etapas. Iniciación, que es la etapa donde el ADN sufre una mutación o daño irreversible provocado por mutaciones heredables. Promoción, proceso reversible en donde los factores externos provocan daños acumulables en el ADN de las células. Transformación maligna, etapa donde se agregan mutaciones y las células preneoplásicas se convierten en neoplasias y se heredan en el ADN dañado a células hijas. Y progresión, en donde las células dañadas comienzan a proliferar descontroladamente y adquieren la capacidad de invadir a otros tejidos. En resumen, el cáncer va a ser provocado por errores y alteraciones que van a ocurrir en el ADN de las células, causado principalmente por factores externos como elementos químicos, físicos y biológicos, por errores en la transcripción en el ADN y en menor medida por factores hereditarios. Estos factores de riesgo irán dañando irreversible y progresivamente a las células hasta provocar mutaciones en los genes que se encargan de mantener el equilibrio en el cuerpo humano, es decir, aquellos genes que se encargan de la división y muerte celular. Esto va a provocar que haya células cuyo crecimiento y multiplicación va a ser descontrolada, provocando que haya más células con las mismas características, además de ser inmortales. A todo esto es a lo que conocemos como carcinógeno.